Buenas tardes, tengan todos, mis queridos amados hermanos en el Señor. La paz del Eterno esté siempre presente en nuestros corazones. Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes de lo que Él me ha dado, hasta donde Él me ha podido dar, por medio del conocimiento de su palabra, ya que estamos en tiempos finales. Es necesario que comprendamos y entendamos el carácter de Dios, cuál es su buena voluntad, que es agradable y perfecta, y que Dios es un Dios de justicia, que Dios no hace acepción de personas, y por medio de la palabra podemos entender lo que verdaderamente es el Señor. Porque estos estudios acá sí, en intimidad, en la habitación, en intimidad con el Señor, ya que son unos temas un poco profundos, extensos, requieren un poco más de tiempo, de pinceladas. Y Dios ha puesto en mi corazón que haga estos videos por YouTube, ¿verdad? Aquí en la intimidad, en mi habitación, meditando con el Señor primeramente. Y bueno, compartir con ustedes por medio de estas herramientas que Dios nos ha dado. Los tiempos de Daniel dice que la ciencia se aumentaría, y bueno, si agarramos la ciencia de hoy en día que se ha aumentado y usamos esas herramientas para glorificar el nombre de Dios, es bueno. Bueno, sin más preámbulos, yo voy a estar leyendo unos versículos acá en la palabra del Señor, y luego estaremos haciendo una oración para darle inicio a lo que es el estudio. Vamos a estudiar en este caso de dónde viene Israel, cómo fue constituido Israel, nación. Y yo voy a estar leyendo en 2 de Timoteo, en capítulo 16, capítulo 3, versos 16 y 17. Voy a leerlos desde el 15. Leo entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Y dice así la Sagrada Escritura: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo acerca de que él desde niño fue instruido en las escrituras y que éstas le podrían hacer sabio para la salvación, todo en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración y luego hacemos el inicio de lo que va a ser este estudio, esta primera parte, ya que vamos a tratar de ir desde los orígenes hasta el final, si así Dios lo permite, si Dios no ha venido antes, ya que los tiempos están acortándose cada día más y ya Cristo viene pronto. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, primeramente por un día más de vida que nos has regalado, Señor. Te pido, Padre amado de la gloria, en comunión con el Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, creyendo que ella es útil para redarguir y para corregir a todo buen hombre que ha sido llamado por ti, Padre, que ha sido trasladado del mundo de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque en un tiempo anduvimos sin esperanza, sin consuelo, pero en tu infinito amor y en tu misericordia nos has llamado, nos has predestinado para cosas grandes en este tiempo. Nos has escogido vasos que éramos, Señor, de barro, que seguimos siendo vasos de barro, para que la excelencia y el poder y la gloria sean tuyas. No teníamos valor porque estábamos muertos en delito y pecado, estábamos separados de Dios, pero gracias le damos a Jesucristo, el cual es intermediario entre Dios Padre y la humanidad, Señor. Gracias por Jesús, que es sumo sacerdote de una vez y para siempre, el cual nos introduce por su bendita sangre preciosa, la cual lavó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo te pido, Espíritu Santo, que abras el entendimiento de todas las personas que van a poder oír este mensaje, Señor, que tú has dado y has puesto en mi corazón para compartirlo por vía de internet, Señor, a todos aquellos que están interesados en aprender cada día un poco más de ti, Señor. Si hemos faltado en pensamiento y en obra, te pedimos perdón, Señor. Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, pueda caer como esa lluvia que cae del cielo y pueda dar el fruto al 100%, Señor, en nuestros corazones. Que cada día podamos aprender tu carácter, Señor. Conocer de tu boca, de tu palabra, Señor, ya que ella es lumbrera a nuestros pies. Ella es luz, Señor. Ella es la vida, Padre. Jesús pudo decir que escudriñáramos en la Escritura, os parece que ahí está la vida eterna, Señor, que tu palabra da libertad al hombre, al cautivo, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queridos amados hermanos en el Señor, la paz del Eterno esté presente siempre en nuestros corazones.
Le bendigo, ¿verdad? Verdaderamente de todo corazón, donde ustedes estén, en cualquier parte del mundo, que puedan estar oyendo este audio, puedan ser edificados por medio de la palabra del Señor. Para los que no me conocen, soy su hermano en Cristo, Jonathan Monzón, verdaderamente un servidor de Cristo, un hombre que fue sacado, ¿verdad?, de un mundo de tinieblas, pero a Dios le plació en un momento de mi vida donde estaba ya en la indigencia, sacarme y trasladarme a este mundo maravilloso de luz. Como les decía, el tema se va a tratar prácticamente de quién es Israel, los patriarcas, para que podamos comprender cómo Dios llamó o cómo formó al pueblo de Israel, cómo sacó a Israel, quiénes son los patriarcas, cuáles son las leyes y cómo Dios usa la maldad, la naturaleza, ¿verdad?, para castigar la maldad del hombre. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de corrección también, y hoy en día hay mucha apostasía, hay mucha gente enseñando lo que todavía no se le ha sido revelado, y esto es considerado como herejía, y esto trae problemas en la vida espiritual, no solo de la persona que está al frente, sino que de los que oyen a aquellas personas que están engañadas, porque el príncipe de este mundo es padre de mentira y ha engañado a muchos para que la luz del evangelio no le resplandezca. Vamos a estar ubicándonos en Génesis capítulo 12, porque allí comienza el llamado. Allí está un hombre llamado Abraham, el cual, ¿verdad?, todavía no aparece en la nación de Israel por ningún lado. Vemos que Abraham es un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, en una tierra considerada como tierra de demonios, tierra de idolatría en la Mesopotamia, y Dios le place llamarlo. Algo vio Dios en este hombre que lo llamó. Entonces vamos a leer la palabra, ¿verdad?, del Señor allí en el capítulo 12 del libro de Génesis, principio. La palabra Génesis significa principio, orígenes, y dice así: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta allí nosotros estamos entendiendo de que hay un hombre que vivía en una tierra, ¿verdad?, y que Dios lo llama. Dios tiene un trato con este hombre como lo tiene hoy en día con la humanidad, con muchas personas. He aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, que ese espíritu toca al corazón de muchas personas, y todo aquel que abre su corazón para que la palabra de Dios entre en su vida pueda ser transformado. Esta palabra del Creador, Dios Creador, había transformado a Abraham, y Abraham toma una decisión, porque Dios nos habla y no hace excepción de personas, como decía al principio. Dios nos da la oportunidad, solo depende de nosotros si dejamos entrar la palabra de Dios en nuestra vida para que podamos ser bendecidos. La historia de Israel, ¿verdad?, o de los israelitas, se remontaron en el linaje, en los patriarcas bíblicos. En este caso estamos tocando el primer patriarca, Abraham, a través de Isaac y Jacob. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob. Según la tradición judía, los israelitas descienden de los 12 hijos de Jacob, quien eventualmente se asentaron en el antiguo Egipto. Cuando nosotros hablamos de Jacob, estamos hablando de que cuando Abraham tiene sus hijos, tiene, ¿verdad?, a Isaac, Abraham dice que primeramente no podía tener hijos. Dice que Abraham fue un hombre que Dios lo llamó y lo prosperó en todo por la obediencia de Abraham. Hay un momento donde Abraham habla con Dios en la intimidad y le dice: me has provisto de todo, me has bendecido grandemente, pero no tengo prole, no tengo hijo. ¿Quién me ha de heredar? Y Dios le da una promesa al patriarca, le da una promesa a Abraham, pero ya le había dicho en los versículos que leímos anteriormente que de él haría naciones grandes. Pero Abraham, viendo los años pasar, se desespera un poco, y Dios le da la promesa. Le da la promesa a Abraham, pero Abraham se desespera y tiene un hijo en la carne llamado Ismael, con una sierva llamada Agar. Usted conoce la historia. Él llega a un acuerdo con Sara, su mujer, y dan la criada y nace Ismael. Luego de allí
el hijo en la carne tiene que ser a los 12 años sacado de la presencia o de la casa terrenal del padre y es enviado al desierto. Pero Dios le dice a Abraham que no tema, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Más adelante, al futuro, vamos a ir estudiando quiénes son los ismaelitas, porque también vienen de Jacob, ¿verdad que sí? De Abraham, vienen todos allí, los patriarcas. Y notamos también que luego viene Isaac, que es el segundo patriarca. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Tiene primeramente a Esaú, luego a Jacob. A Esaú se les ha dado la progenitura por ser el primer hijo, tenía una bendición especial, pero él humanamente pone en poco lo que Dios había depositado en él y vende por motivos de hambre, vende la progenitura a su hermano Jacob. Jacob, la palabra Jacob, el nombre Jacob significa tramposo. Y cuando Dios llama a Jacob, que Jacob, ¿verdad?, reclama su promesa, porque terrenalmente Esaú había puesto en poco lo espiritual. Dios permite en su soberanía, porque Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo puede. Permite que Jacob engañe a Isaac y luego tiene que ir huyendo, porque su hermano, al enterarse de que su padre había dado la primera bendición de primogenitura a Jacob, dice que le odió y que procuraba su muerte. Entonces Saúl después le toca llorar con largas lágrimas su progenitura y tuvo que recibir la segunda promesa, que era la que le tocaba a Jacob. En su regreso, ya en el tiempo en que Jacob le toca regresar, Dios le da la orden. Vemos que tenía miedo a este encuentro con Esaú, su hermano, y puso unos vellones, pero en un momento en que él llega, él pone una roca de cabecera y tiene una visión, tiene un sueño, tiene una visión allí, y ve una escalera que ve ángeles bajando y descendiendo del cielo a la tierra. Y allí, cuando él logra ver allí que en esa visión, él entendió que ahí ese lugar era un lugar donde estaba la presencia de Dios, el Dios que lo había llamado, el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y vemos allí que cuando luego ve un ángel, duró peleando toda la madrugada. Cuando ya rayaba el alba, el ángel le dice a Jacob que tiene que irse, y Jacob le dice: hasta que no me bendigas no te vas. Y la bendición que soltó aquel ángel, en la antigüedad, en la teofanía, conocemos como el ángel de Jehová a Jesucristo. No era Jesucristo todavía, por cuanto no se había encarnado, pero había una promesa. Y el ángel de Jehová le desconjunta una parte de la cadera para que Jacob cojee. Esto significa en lo espiritual que nosotros a veces, cuando Dios nos da mucho, tenemos que tener una parte donde cogiemos, porque si no nos podemos vanagloriar. Allí el ángel le dice: ya no, tu nombre no será más Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre ahora será Israel. Y Jacob fue mudado el nuevo nombre a Israel, y de allí proviene lo que es lo que vamos a ver hoy. ¿De dónde viene Israel? Ya sabemos que Israel, ¿verdad?, nace o viene de algo que Dios plasmó en el espíritu. Llama a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Luego él se desespera, viene Ismael, pero luego viene Isaac, el hijo de la promesa, y de Isaac viene Esaú, y viene Jacob. Y bueno, Jacob, Dios lo llama, y de él nacen 12 hijos. De allí nacen las 12 tribus de Israel. Ese es el nacimiento de lo que llamamos Israel. Entonces vamos a seguir adelante en este estudio. Y dice que los descendientes que constituían las 12 tribus de Israel fueron esclavizados por un faraón. Según la fe judía, el éxodo de los israelitas desde la nación de Egipto hasta el país de Canaán, conducidos por el profeta Moisés, dio lugar a la consolidación de los israelitas como pueblo de Israel. Aquí nosotros debemos notar que Dios castiga la maldad del hombre, como decíamos, y esto lo vamos a ver más adelante, entregándonos en manos del enemigo. El enemigo puede tocar la carne de un desobediente, el enemigo puede hacer estrago en la vida de una persona, ya que ésta le da lugar para que el enemigo destruya. Y no es que Dios
lo dé a propósito, sino que muchas veces les damos la espalda a Dios y Dios, ¿verdad? Como es justo, tiene que corregirnos. Dice la Biblia que el Padre o el buen Padre, Dios que es nuestro Padre, a su pueblo, al que Él toma por hijo, castiga, azota y disciplina, y que todo aquel que acepta la corrección de parte de Dios es hijo, y el que no acepta la corrección se constituye verdaderamente alguien que no puede heredar, un bastardo. La palabra suena duro, pero así es. El bastardo no puede heredar por cuanto no es hijo legítimo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos dio la posibilidad a toda la humanidad de ser hechos hijos de Dios por medio de Jesús, por medio de su ángel. Y hoy en día, bueno, ya somos parte del pueblo de Dios, el pueblo espiritual. Hasta aquí nosotros vamos entendiendo que cuando Dios llama a Abraham, retomando el inicio, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando nosotros salimos del mundo, nosotros debemos olvidar lo que es la parte emocional. ¿Por qué salir de nuestra tierra? ¿Por qué salir de nuestro confort? ¿Por qué salir de las cosas que a nosotros nos agradaban? Porque antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos una vida, quizá muchos en aguardiente, en droga, una vida promiscua, muchas mujeres, en desorden. Cuando Dios nos llama, Él nos dice que nosotros debemos salir de ese sistema de vida que llevábamos y que no agradábamos a Dios. Es allí donde emprendemos un nuevo viaje en fe y debemos olvidar las cosas, las parentelas que nos pueden producir más bien maldición, porque recordemos que hay muchos familiares de nosotros que están bajo la promesa, pero que aún siguen sirviendo al príncipe de este mundo, que el Señor le reprenda. Y nosotros debemos conquistar y pelear y que ellos vean en nosotros la imagen de Cristo. Dios le dice que si Él decide abandonar en el llamado todas las cosas viejas pasaron, Él le mostraría en el medio del caminar, Él le mostraría cosas buenas y que le daría más de lo que Él estaba dejando. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todos los seres humanos queremos ser bendición, pero apartado de Dios nada podemos hacer. El pueblo judío se origina a partir de 3 patriarcas, como estamos hablando al principio. Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Allí nosotros estamos viendo en Génesis el patriarca, el primer patriarca, el que Dios llama. Génesis, origen, principio. Pero pasados muchos años vamos a notar también que el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, estaba posado sobre un hombre llamado Esteban. Y yo voy a irme a Hechos de los Apóstoles, en su capítulo, ¿verdad? Ya le digo el capítulo Hechos 7, 2, 3. Voy a buscar en mi Biblia, capítulo Hechos de los Apóstoles. Vamos a anotar allí cómo las palabras, si pasen los años, pueden pasar siglos, pero ella sigue siendo vigente, sigue siendo la misma palabra del Señor. Y cómo estos no se conocieron, estos hombres, terrenalmente, pero en el Espíritu, que el mismo Espíritu de Dios es el mismo, da testimonio de que lo que Dios habló al principio todavía tiene vigencia. Dijimos en su capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 2 y 3 dice de la manera siguiente: y él dijo, este es Esteban, dice defensa y muerte de Esteban. Esteban está hablando, está siendo apedrado acerca de los sacerdotes que estaban en ese tiempo, en los tiempos que ya Jesús ya había muerto. Y dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y el 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Quiero detenerme un poco acá, explicar un poco acá lo que está hablando nuestro hermano Esteban en ese momento. Yo quiero que se vaya, cierre sus ojos, medite y que el Espíritu lo lleve a los tiempos de Esteban.
Los tiempos de Esteban fueron tiempos duros donde los verdaderos hijos de Dios fueron perseguidos, tanto que morían en manos de los mismos judíos. Gente que creía que agradaba a Dios, pero estaban de espaldas a Dios porque con sus labios adoraban a Dios, pero con sus hechos negaban al Dios que los había llamado. Nosotros notamos que estos mismos sacerdotes, judíos, escribas, fariseos, saduceos que mataron a Jesús, hoy en día sigue persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo. Una persecución tremenda espiritualmente. Note que cuando Jesús viene, Jesús confronta a los pastores de ese entonces. Se conocían muchos pastores y había muchos pastores por todos lugares, por todos lados. Se conocían los ancianos, 70 ancianos más uno que era el anciano del año. Eran 71 ancianos que conocían palabra. Pero no todos estaban extraviados. Eran muy pocos los que verdaderamente entendieron que el Mesías era el Hijo de Dios. Entre ellos estaba Nicodemo, un principal sacerdote. Entre ellos también está José de Arimatea. Y así algunos que encubierta seguían a Jesús, porque había una gran mayoría que perseguía lo que Jesús predicaba. Jesús, en un momento de su pasada humanamente, ya el verbo encarnado hecho carne, tiene una confrontación con aquellos religiosos de ese entonces y le dice a aquellos pastores que en Juan 10 que todos los que habían venido antes de él y después de él, todos eran ladrones y que todos habían saqueado su pueblo y que habían transformado la casa de oración en una guarida de ladrones. Estamos hablando del templo de Israel, porque estamos estudiando el origen de Israel. Estamos hablando de Jesús como judío. Dice la Biblia que a lo suyo vendría, pero los suyos lo desecharían y que le darían muerte para que usted y yo hoy en día tengamos entrada al reino de los cielos. Hoy en día vemos que muchas personas no entienden la magnitud de lo que estos hombres pagaron, un alto precio para que estas palabras estén plasmadas en la Biblia. Y en la dimensión del Espíritu podamos entender que esta gente no le tenía miedo a morir aún a pedradas. Esta gente estaba llena del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y a pesar de que lo estaban apedrando, este hombre no salió maldición de su boca. Cuando Jesús lo estaban crucificando, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no maldice, sino que bendice. No paga mal por mal, no se engrandece, sino que siempre engrandecerá a Dios. Retomamos a Esteban. Esteban siendo perseguido, métase allí en este pasaje bíblico. Esteban estando frente de los religiosos, de la cúpula de religiosos allí, lo estaban acusando, lo estaban señalando, lo estaban persiguiendo. Y él dijo: varones, hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Le estaba diciendo: yo soy uno de ustedes, yo soy también judío, mi padre también es Abraham. Pero a ellos no les importó y derramaron sangre inocente. Hoy en día siguen derramando la sangre inocente de los profetas. Aquella gente no estaba entendiendo que este hombre estaba hablando el mismo lenguaje, que estaba narrando lo que es el Torá, lo que es el Pentateuco y lo que los profetas hablaron. Pero era tanto el odio en su corazón que estaba allí que acordaron apedrarle. El 3 dice: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Notemos lo maravilloso del Señor en este pasaje bíblico, que él está hablando, Esteban, por el Espíritu, o el Señor usando a Esteban como vaso, le está diciendo que fue sacado a Abraham de allí, de esta tierra.
¿De cuál tierra? Allí dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Entonces ya tenemos que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. De esta tierra de Ur de los Caldeos. Vamos a ver qué representa esta tierra, por qué Dios le da la orden. Tenemos que notar siempre cuando Dios nos manda a salir de un lugar es porque hay cosas que están pasando que a Dios no le agradan. Hay contaminación y hay cosas que a Dios no le agradan y Dios nos da la orden de salir de lugares que están en contra de Dios. Porque Dios, cuando va a traer juicio, Dios primeramente aparta lo santo, aparta lo que es de Él. Nosotros notamos con Abraham, ¿verdad? Y Lot. Dice que Lot le pareció en su separación que Sodoma y Gomorra, allá esa tierra que él se dirigió, era buena, porque al principio el enemigo va a presentar las cosas como que si fuesen buenas. Pero ¿qué se hacía en Sodoma y Gomorra? Dice que había lascivia, que había prostitución, que las personas se acostaban con animales, había pedofilia, había homosexualidad, había tantas cosas que irritaron a Dios, tanto pecado que Dios, ¿verdad? Le dolió en su corazón haber creado al hombre, pero Dios pudo haber hecho algo. Yo quiero que notemos esto. Dios pudo haber destruido Sodoma y Gomorra con Lot allí. Pero cuando una persona es amiga de Dios o cuando Dios pone algo especial en una persona y lo considera su amigo, Dios no hará nada sin antes revelárselo. Dios tiene una conversación con Abraham y le dice que destruiría Sodoma y Gomorra. Pero Abraham hace el papel de un intercesor y dice, si habrá allí, aunque sea verdaderamente justos en esa tierra, la destruirías toda. Y Dios en su conversación le dice, si aún tú consiguieres 50 justos sobre ella, yo declinaré y no la destruiré. Y luego así siguieron el diálogo y 40, 30, 20 y aún ni siquiera 10 justos se pudieron conseguir sobre esa ciudad perversa donde reinaba el mal, el caos, donde el príncipe de este mundo había tomado posesión de Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice, ¿verdad?, a Abraham que no se preocupara porque en su conversación él había enviado ángeles allá a resguardar la vida de Lot. Y sale Lot, sale sus hijos, sus hijas, los yernos, pero los yernos deciden no salir, quedarse. Dios le da la oportunidad a la familia de Lot, pero los yernos no quisieron salir con las hijas de Lot. Tampoco su mujer salió, pero volteó atrás. Este es el cristiano que siempre está volteando hacia atrás, siguiendo el pasado. Entonces su carrera fue en vano. Y allí usted nota y ve que, bueno, los que fueron salvos. Voy a seguir adelantándome un poco más. Acá lo que dice la Biblia, estamos hablando del patriarca Abraham. Ahora dice que Abraham, ¿verdad? En Génesis 11, 28. Voy a irme a la escritura, Génesis 11, 28. Me narra lo siguiente. Me dice que, y murió Harán antes que su padre Taret, en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milcia y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taret a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taret 205 años, y murió Taret en Harán. Notamos que Dios o Abraham continúa su viaje después de la muerte de su padre, pero quiero adelantarme un poco más porque es extenso. Y ya usted conoce la historia de Abraham, usted conoce ya la historia de cada uno de ellos. Ya leímos aquí en el 11:28 de Génesis, ya leímos también, ¿verdad? Ahora vamos a leer en Génesis 15:7. Allí también vamos a ver que la Biblia nos corrobora, porque todo tiene que hacerse por la Biblia, de dónde era Abraham, haciendo ver y entender que no es lo que yo estoy diciendo, es lo que dice la Sagrada Escritura.
En el 15:7 Dios vuelve a tener un trato con Abraham hablándole y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, hay una pregunta, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente al de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Tenemos algo aquí. Mire la intimidad que tenía Dios con Abraham. Abraham no fue cualquiera. Abraham es el padre, ¿verdad? El patriarca de Israel. Y veamos la promesa del pueblo de Dios, de los hijos de Abraham, entre los cuales está Jacob. De Jacob están las 12 tribus de Israel. Pero por la maldad de ellos, vea que Dios ya le está diciendo, le está advirtiendo a Abraham que sus hijos cometerían errores y que iban a caer 400 años de esclavitud. Esto hablamos acerca de, usted dirá, ¿por qué Dios castigaría a estas naciones, a los hijos de Jacob? Pero notemos algo, hermano. José, un hombre o un muchacho de 16, 17 años aproximadamente, tiene un llamado de parte de Dios. Dice que era obediente y que que Jacob le hizo una túnica de colores y que lo enviaba a hacer trabajos especiales. Esto generó una envidia y los hermanos de José decían: ahí viene el soñador. A veces hay hermanos que tienen sueños en el Señor, que son usados por Dios, pero Dios tiene que usarla y prepararlo para cosas grandes. Aquellos hermanos consintieron en darle muerte a José, pero vino Levi, vino Rubén, y usted conoce la historia allí. No lo mataron. Dios cuando Dios tiene un llamado hacia alguien, cuando Dios tiene un propósito con alguien, el enemigo no puede matarlo, pero sí puede perseguirlo, puede tratar de matarlo, mas no puede matarlo. Y dice que lo vendieron aquí a los medianitas. Estamos hablando que lo vendieron a los mismos hermanos, pero por la parte de Ismael. Y que esto a su larga, bueno, fue pasando José vendido y vendido. Pero hay algo que en el proceso, en la preparación de Dios hacia José, tuvo que pasar muchas circunstancias que humanamente parecieran ser injustas, pero Dios sabía y conocía y tenía que preparar a José, porque el lugar que Dios había determinado para José era un lugar alto, era el segundo al mando en Egipto. Aquel hombre iba a ser el gobernador. Con el tiempo iba a venir una gran hambruna hacia todas las naciones, pero Dios, proveyendo a Israel de que no muriese de hambre, levanta a José y lo pone allí en la casa de Potifar. Este hombre, después de estar encarcelado por 3 años, este hombre, después de haber, Dios le permite tener una mujer, tener hijos, pero tenía un pasado todavía que arrastraba. Dios permite que el pasado vuelva a José. José tiene que vencer el pasado, tiene que vencer, tiene que perdonar a sus hermanos, tiene que verdaderamente volver a ver a su hijo, a su hermano menor, el cual cuando Benjamín nace, muere su madre y él
creció con su padre hasta los 16, 17 años, vio crecer a Benjamín un poquito nada más, pero no pudo tener el amor de madre, ya que su madre muere en el parto de su hermano menor. Y él viendo y creciendo en una circunstancia adversa, dice que el favor y la gracia de Dios no se apartaron de José. Hay una diferencia entre andar en desobediencia, andar en maldición y andar en ruina. Y hay otra diferencia entre el desierto que Dios pone, porque José vivió una vida próspera a pesar de ser perseguido, porque José lo que tocaba era transformado, porque la gracia y el favor de Dios hace que lo que tú toques crezca, porque el crecimiento lo da es Dios. Crecimiento no lo da hombre, crecimiento no lo da mujer alguna. Pablo dijo: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El verdadero hijo de Dios, el verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre que es preparado por Dios, siempre le dará la gloria a Dios, no le robará la gloria a Dios, y entenderá y comprenderá que separado de Dios nada podemos hacer. Hoy en día vemos, aún en la actualidad, como hombres quieren que se sientan en los mejores lugares, se tapan pecados unos a otros y se levantan en guerra contra los que verdaderamente hablan palabra de Dios, se levantan contra los profetas de Dios, dan muerte espiritual a los hijos de Dios. Y esto dice la Biblia, que en Juan 16 Jesús les habla a sus discípulos, le habla a sus apóstoles. En este momento estaban siendo preparados por Jesús y les dijo: de algunas congregaciones los correrán, de algunos lugares los van a echar, los van a apedrar, van a morir muchos en manos de los judíos, pero esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Os expulsarán, pero alégrense cuando estas cosas ocurran, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Levantarán falsos testimonios, levantarán falsos testigos y a muchos matarán. Pero algo os digo, dijo Jesús: todo aquel que dé su vida por mí, todo aquel que haga defensa del evangelio por mí, habrá ganado su vida. Pero aquellos que se queden callados, aquellos que le digan a lo malo bueno y a lo bueno malo, ellos tendrán su paz en el lago de fuego. Ellos morirán, irán al infierno por su maldad, porque el hombre tiene que entender que todos somos malos, que bueno es Dios. Jesús aún dijo: bueno mi Padre que está en los cielos, ¿por qué me llamáis bueno? Si nuestro Maestro Jesús, el cual no pecó, dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Bueno mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué el ser humano se empeña en decir que es bueno? Bueno Dios, bueno el Espíritu Santo de Dios, el cual nos corrige, nos prepara, nos redarguye y nos lleva a la palabra que leía al principio de este estudio. Dice que la palabra de Dios es útil para redarguir y para corregir y para preparar a todo hombre, ¿verdad?, que va a ministrar en la presencia de Dios. Muchos pueden ministrar, muchos quizás podremos tener el privilegio de hacer lo que yo estoy haciendo hoy en día, acá impartiendo un poco de lo que Dios me da. Pero Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios como un obrero digno, que no tiene nada de qué avergonzarse. También le habla de una carrera que no sea descalificada. Muchos quizás viven un evangelio donde verdaderamente ministran, donde verdaderamente se ve que trabajan a Dios, pero sus obras niegan a Dios y serán descalificados el día que estén enfrente a Dios, porque Dios dirá: trabajaste de una manera a tu manera, trabajaste a tu forma, hiciste las cosas según tú y no según yo, diste muerte a mis profetas, por lo tanto, maldito, apartado de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Hay mucha gente que va a ir al infierno, hay mucha gente que se va a perder, aun cuando están las congregaciones llenas, porque viven una vida según ellos y no según Dios. Palabras fuertes, las que están escritas en la Biblia, y hay que entenderlas como ellas dicen, no como digamos nosotros. Entonces ya estamos entendiendo un poco de que Dios le dice a Abraham: mira, la verdad, le habla futuro, tú tendrás una nación grande, serás padre de todas las naciones, en ti yo bendeciré todas las naciones de la tierra. Pero bueno, ellos van a vivir una vida de desobediencia, y esto va a traer como consecuencia 400 años de esclavitud, que es donde vamos a ir entrando. Dios le está diciendo a Abraham: mira, a la verdad, tus hijos serán muchos,
van a ser muchos tus hijos, pero una gran oscuridad. Dice que cuando Abraham cayó en un sueño, representa Abraham la humanidad. Dice que cayó una sombra. Estamos hablando en un mundo espiritual, hermano o hermana que me puede estar oyendo. Escuche, Isaías 60, el profeta mayor Isaías también habla y dice que oscuridad cayó sobre la tierra. Estamos hablando del príncipe de este mundo. El apóstol Pablo dice en Efesios que las tinieblas cubrieron también, hablando dice que el príncipe de este mundo ha cegado la mente, el entendimiento de la humanidad para que la luz del evangelio no le resplandezca. Pero Isaías dice, pero alégrate tú, oh Sión, porque una gran luz ha nacido sobre ti, hablando de Jesucristo. Aquella luz vendría a la tierra y se haría carne en la imagen de Jesús, y aquella luz vino y libertaría a todo aquel que acepta a Cristo. Ahora nosotros somos embajadores en cadena por Jesucristo. Somos trabajadores y sirvientes de Jesús. Somos esclavos de Jesús. Porque Jesús es nuestro dueño. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo que el Padre hizo fue hacerse carne y mostrarnos el modelo de vida, cómo debemos vivir. Jesús dijo, imiten mi caminar. Si yo soy un hijo de Dios y si verdaderamente el Espíritu Santo que estaba sobre Jesús, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha enviado a libertar, ¿verdad?, al cautivo, a darle vista a los ciegos, a libertar al oprimido, a darle apertura de la cárcel a aquellos que están oprimidos, aún a resucitar a los muertos. Era por el Espíritu Santo que estaba sobre aquel hombre de carne llamado Jesús, Jesús de Nazaret. Aquel mismo Espíritu, Jesús dijo, no los dejaré solos, yo enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, y Él vendrá sobre vosotros y harán señales y prodigios con gran poder, con el poder de Dios. Si sobre mí está el Espíritu Santo del Señor, sobre mí debe salir palabra de vida y no de muerte, debe salir bendición y no maldición. El anciano Santiago dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. O soy cristiano o no lo soy, o soy hijo de Dios o no lo soy, pero no puedo ser inconstante. Yo no puedo estar sujeto a mis emociones terrenales. Yo debo hacer morir la carne, yo debo hacer morir mis emociones, porque yo por medio de las emociones, como Saúl dice que tuvo miedo del pueblo y desobedeció a Dios, le costó el reinado. Un líder que se deja mover por lo que dice el pueblo, un líder que se deja mover por chisme, un líder que se deja mover por lo que ven sus ojos naturales y no tiene una comunión con Dios y no conoce palabra de Dios, fácilmente es instrumento en las manos del enemigo. Nosotros debemos notar y entender que Dios es grande y que Dios está aquí en la palabra y Dios es la palabra, y que cuando Dios nos da la capacidad de entender y comprender sus misterios, nosotros podemos decir, ya estamos entendiendo un poco lo que es de Dios, porque por medio del Espíritu nos ha dado entendimiento. Ya hablamos acerca de lo que Dios habla a Abraham, de dónde lo saca, pero yo quiero ir un momentico ahora a Nehemías, capítulo 9, verso 7, porque no puedo dejar de leer allí en los tiempos de esclavitud. ¿Quién era Nehemías? Un profeta que Dios llamó a restaurar. ¿A restaurar qué? Un templo que había sido destruido. ¿Por qué había sido destruido? Porque el pueblo de Dios se había ido atrás de otros dioses. El pueblo de Dios se había desviado. Y esto le trajo como consecuencia que Dios los entregara en manos del enemigo y que tuvieran que pagar allí un cuadrante, que tuvieran allí que pagar verdaderamente un precio muy alto, porque vivir en esclavitud, creo que a nadie le gusta vivir en esclavitud. A nadie le gusta estar en una esclavitud. Nosotros debemos entender y comprender los tiempos de los reyes, de las crónicas, pero vamos primeramente a Nehemías, porque aquí estaban en los tiempos Esdras y Nehemías, en ese tiempo andaban estos profetas juntos. Y yo quiero irme ahora al capítulo 9 de Nehemías. Voy a ir poco a poco, así tenga que hacer varios estudios, pero no quiero pasarme verdaderamente los puntos fundamentales y los consejos de Dios. En el capítulo 9 del profeta menor Nehemías dice, en tiempo de restauración dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, hablando de
el tiempo de cautiverio después que José muere, porque mientras José estuvo allí fueron las 12 tribus prosperadas, pero después que murió José dice que vino otro faraón y esclavizaron al pueblo. Allí es donde estaban los 400 años de esclavitud. Este pueblo, cuando era afligido, se acordó y clamó a Dios. Y hay algo que Dios tiene, y es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y verdaderamente nos quebrantamos delante de Dios, Dios automáticamente nos perdona y nos mandará un libertador. Entonces vea lo que dice aquí. Nehemías dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra de profunda de aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les dijiste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y le ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Y le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Vemos que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, había un pacto de Dios con Abraham. Y Abraham, yo digo que por amor a Abraham, Dios por amor a Abraham, porque Abraham lo dejó todo por seguirlo. A pesar de sus errores, Abraham fue un hombre íntegro, se puede decir, delante de Dios, un amigo. Para que Dios llame amigo a alguien, tiene que ser que Dios vio en Abraham algo muy especial. Y por amor a Abraham, mira, Dios cumplió su promesa con Israel y los ha guardado y los sigue guardando, a pesar de su soberbia, a pesar de que se le dieron la espalda a Dios, a pesar de que mataron a Jesucristo. Todavía hay promesa, todavía vienen las 70 semanas que la vamos a estudiar más adelante. Estamos apenas entrando a Israel, pero vamos a llegar al término cuando lleguemos a las 70 semanas de Daniel, cuando entremos verdaderamente lo que es el periodo de la gracia, el levantamiento de la iglesia y todo este tipo de cuestiones que es necesario que sepamos en este tiempo. Ya notamos que Nehemías habla acerca de lo que verdaderamente aconteció para que Dios entregara a un pueblo en manos del enemigo. Hoy en día vemos muchos creyentes entregados en las manos de un enemigo, viviendo una vida en ruina, una vida que todo lo que tocan se cae, no prospera, y esto quiere decir que están en contra de Dios, están haciendo cosas que a Dios no le agradan y por lo tanto no pueden prosperar, porque si Dios no perdonó la maldad de Israel y los castigó, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos pase por alto las injusticias? Nosotros debemos aprender a entender y comprender que debemos dejar el pasado. Yo voy ya estamos casi terminando, porque sabemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero yo quiero estudiar una parte de qué es Ur de los Caldeos, dónde está situada Ur de los Caldeos, por qué Dios le da la orden a Abraham. Dios pudo levantar a Abraham en Ur de los Caldeos, pero cuando entendemos verdaderamente por qué Dios nos da la orden de salir de un lugar, entendemos y comprendemos que Dios ve cosas que nosotros no vemos, y Dios no podía hacer el trabajo que quería hacer si Abraham permanecía en tierra de demonios. Cuando vemos, dice, y investigamos un poco, yo investigué un poco y con la sabiduría de Dios y con las revelaciones también del Señor pude escribir unas líneas, y dice que Ur de los Caldeos estaba situado al sur de Mesopotamia, a unos 233 kilómetros al sudeste del sitio de la antigua Babilonia.
Ya sabemos quién es Babilonia, eso lo vamos a estudiar más adelante. Babilonia es la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia, cuyas ruinas se encuentran en la actual Irak, hoy en día Irak, a 94 kilómetros al sureste de Bagdad, donde se pronuncian y se hacen muchas guerras. Al hablar nosotros de Babilonia, automáticamente se nos tiene que venir el nombre de Nabucodonosor. Y Dios dice, mi siervo Nabucodonosor. En algún momento Dios usó a Nabucodonosor como usó a Ciro para construir el templo. Dios llama y escoge a quien Él quiere, como Él quiere, porque Él es soberano y Él no da explicación alguna. Pero Dios plasmó en la palabra para que nosotros escudriñemos en ella y entendamos cómo es la manera de Dios trabajar. Dios no varía, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios seguirá siendo justo, seguirá siendo santo. Dios no dará por inocente al culpable, dice su palabra. Y Dios tendrá que afligir la carne, la afligirá, con tal de que el alma del hombre sea salva. A veces creemos que porque tenemos sentimentalismo, que porque nos ponemos a llorar toda una noche y porque damos pataditas, vamos a mover a Dios no lo mueve. Decir emociones a Dios no lo mueve, que nosotros nos aflijamos humanamente y que diga éxito, que Dios diga éxito, mira cómo está sufriendo. A Dios lo que lo va a mover es un corazón contriste y humillado, dice la Biblia. Un corazón que dice, Padre, yo sé que lo que me está sobreviniendo es porque yo he desobedecido tu mandato. Los profetas del Señor dijeron, nuestros padres, y aún nosotros nos hemos rebelado contra ti, oh Dios de los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Perdona pues nuestras maldades, perdona nuestras rebeliones. Venimos a ti con un corazón contriste y humillado, diciendo y reconociendo que tú eres bueno y que nosotros somos malos. Te pedimos dirección, Señor. Restaura esta tierra. Oh, cuando nosotros vemos en 2 de Crónicas 7:14 que dice, si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre se humillaren verdaderamente de corazón, volvieren su rostro a mí, yo perdonaré y sanaré su tierra. Hoy en día, si queremos que Dios sane nuestra tierra, debe haber una humillación a Dios y no al hombre. Debemos entender y comprender que humanamente nosotros erramos, que somos imperfectos, que estamos llamados a llegar a la imagen y a la estatura de Cristo. Nabucodonosor fue un hombre que Dios lo bendijo mucho, pero en algún momento, en una etapa de su vida, dice que entró altivez en él. Entró y dijo que por su mano había logrado todas las cosas. Le quiso robar la gloria a Dios. Y esto permitió Dios que se convirtiera en una bestia. Hoy en día hay gente que Dios ha honrado y que le ha dado lugares, pero no quieren dejar que sea Dios quien gobierne. Quieren gobernar ellos y creen que lo que ellos hacen, lo hacen por su mano. Le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Si Dios no perdonó la soberbia de Nabucodonosor, sino que lo entregó 7 años a vivir como un animal, como una bestia, crecieron sus uñas, parecía un animal. ¿No cree usted que si usted es altivo, que si usted quiere hacer las cosas según usted, Dios no lo va a entregar en manos del enemigo? Mira, el diablo antes de ser diablo fue un querubín, y si Dios no permitió la soberbia de aquel hombre, halló maldad en su corazón. Y eso le costó que lo derribaran de allá de los cielos. Entonces nosotros debemos tener cuidado que lo que Dios nos dé, mantenerlo en humildad, porque lo que Dios nos da para edificación y no para destrucción. Yo quiero seguir leyendo aquí. Dice que Babilonia, ¿verdad?, en los tiempos del rey Nabucodonosor, bajo la dirección de Nabucodonosor, Babilonia alcanzó la cúspide de su grandeza y gloria, empleando esclavos de distintas zonas del imperio. Nabucodonosor II, el hombre con más peso en la historia babilónica y más conocido en la cultura occidental y aún en la islámica, a partir de su mención en la Biblia, dado que tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén. Dios permitió que Nabucodonosor fuera la mano ejecutora para castigar la maldad del pueblo de Israel. 597 años antes de Cristo, y en el año 587 antes de Cristo destruyó el reino de Judá y deportó a muchos de sus habitantes a Babilonia. A pesar de que Nabucodonosor había ocupado Jerusalén y deportado a muchos judíos a Babilonia, el rey
En una parte dicen Joaquín en el hebreo, en el griego dicen que hay malas traducciones, pero sea Joaquín o Joacín, verdaderamente lo vamos a buscar bíblicamente. Dice que fue rey de Judá, que él no se rindió, sino que hizo las cosas malas delante de Dios. Y esto le trajo como consecuencia que Israel estuviera en esclavitud. Yo quiero ir a Segunda de Reyes, capítulo 23, para que nosotros podemos notar y podemos ver allí que no es que Dios sea malo, malos somos nosotros. Vuelvo y repito, aún nuestras actitudes, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina que tú enseñas, ten cuidado, no te desvíes, porque te vas a perder tú y vas a hacer que los demás se pierdan. Cuando somos líderes, qué responsabilidad tan grande tenemos. Tenemos más peso sobre nuestros hombros y debemos aprender a entender que sin Dios nada somos. En el 23:36 dice, en Segunda de Reyes, dice así: reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Esto fue la primera deportación. En aquella primera deportación, cuando Dios entrega en manos, porque no hay nada que acontezca en la tierra si Dios no lo autoriza, ¿verdad? Si Dios no lo permite con un propósito. Aquel rey Joacim, Nabucodonosor lo había puesto allí, pero llega un momento, después de 3 años, que este rey le da la espalda, se rebela contra Nabucodonosor, y viene entonces una segunda intervención de Nabucodonosor. Yo voy a leer en la escritura, y yo quiero que no se pierda de acá, de esta escritura, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 36, ¿verdad que sí? Pero luego tenemos ahí en el versículo, yo quiero irme al 22, 18 y 19. 22, 18 y 19. Ok, 22 de Segunda de Reyes, versos 18 y 19 dice: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis de Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Estamos hablando de que este primer rey, a pesar de que había hecho lo malo, luego se humilló. Dios le dio la oportunidad, porque es lo que estamos hablando, de que nosotros podemos ser, quizás cometer muchos errores, pero si nosotros reconocemos delante de Dios, nos humillamos delante de Dios, nos apartamos del mal, automáticamente tocamos el corazón de Dios, porque Dios es tardo para la ira y Dios es misericordioso en gran manera. Dios tiene misericordia, y vemos que lo tremendo aquí. Yo quiero irme ahora al 26, ¿verdad? Desde el verso 1 al 6, capítulo 26 de Crónica, porque estamos hablando de los reyes, para poder entender. Perdón, esto es Jeremías, pero vamos a continuar aquí. Yo voy a continuar y después dice, nos vamos entonces a lo que queremos hacer. Ok, aquí estamos. Okay, capítulo 24 de Segunda de Reyes, verso 1. Ok, aquí estamos. En su tiempo subió campaña de Nabucodonosor, rey de Babilonia, con Joacim, vino a ser siervo por 3 años, pero luego se rebeló contra él.
Ahora yo quiero Jeremías 25, ya estamos terminando, ahora sí estamos terminando porque estamos hablando de los profetas, porque Dios verdaderamente castigó severamente a un pueblo, porque le estaban dando palo a los profetas, porque estaban golpeando al vaso que Dios estaba usando, no se estaban rebelando contra el vaso, se estaban rebelando contra el mismo Dios. Peligroso es rebelarse contra los profetas del Señor, contra los que traen verdaderamente palabra de parte de Dios para que no contezca lo malo, pero la gente en su soberbia no ve a Dios, sino que lo que hacen es golpear el vaso. Jeremías 25 desde el 1 al 38 dice 70 años de desolación. Estamos hablando de los 70 años de la desolación, y yo creo que esto es un poco largo. Esto lo vamos a palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Joasías, el tercer año, 13 años que gobernaba, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Vea los años que Dios le dio para que se arrepintiese. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, y he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a volver a leer. Y he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Vea lo que dice: mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido y molino y luz y lámpara. ¿Cuánto tiempo va de allí? 1 hora y 5 minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí porque es un poco largo el estudio, y ya sabemos que en lo que Dios me permita nuevamente continuaremos la historia, porque tengo que leer todo lo que es Jeremías en el capítulo 25 acerca de por qué Dios entregó a Israel en 70 años de desolación, y para que vayamos haciendo nosotros verdaderamente entender que hacer las cosas que Dios no nos dice que hagamos trae consecuencias, y creo que ninguno quiere caer en la mano de un Dios vivo. Entonces, bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, les bendiga con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.